Para este video realizaremos la resta de números enteros usando una recta numérica. Aquí se nos da el problema de resta 7 menos 5. Para revisar el primer número en un problema de resta, se llama el minuendo, en este caso, 7 es el minuendo. El segundo número en el problema de resta o el valor que estamos restando se llama el sustraendo. En este caso, 5 es un sustraendo. El resultado de la resta se llama diferencia. Para usar una recta numérica para modelar una resta, primero modelamos el minuendo, en este caso 7. Para hacer esto comenzamos en 0, y nos movemos a la derecha 7 unidades. A 7 en la recta numérica. De aquí, porque estamos restando 5, queremos disminuir 7 por 5, lo que significa que, de 7, tenemos que movernos a la izquierda 5 unidades en la recta numérica. Entonces, contando a la izquierda 5 unidades tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la izquierda, lo que nos lleva de nuevo a 2. ¿Cuál es la diferencia? Pero normalmente lo que haremos será dibujar una flecha grande que muestre la resta, por lo que en este caso, dibujaríamos una flecha de 7 a 2. Así que sigamos adelante con la línea numérica aquí. Ahora sabemos que 7 menos 5 es igual a 2. También hay varias otras formas de interpretar el significado de esta ecuación de resta. Podemos ver esto como 7 disminuido en 5 es 2, 5 restado de 7 es 2, así como 5 menos que 7 es 2. Veamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos 12 menos 8. Primero modelamos 12 en la recta numérica, comenzando en 0 y moviendo 12 unidades hacia la derecha a 12 en la recta numérica. A partir de aquí, porque estamos restando 8 de 12, estamos disminuyendo 12 por 8, tenemos que mover 8 unidades a la izquierda de 12, así que contando a las 8 unidades a la izquierda, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que nos lleva a 4 en la recta numérica, que es la diferencia, pero sigamos adelante y dibujemos una flecha grande de 12 a 4 que muestre la resta. 12 menos 8 es igual a 4. En el último ejemplo tenemos 22 menos 14. Primero modelamos 22 en la recta numérica. Debemos tener cuidado aquí y notar cómo hay etiquetas cada 5 unidades y marca cada unidad. Entonces, si comenzamos en 0 y nos movemos a la derecha 22 unidades, estaríamos en 22 en la recta numérica, que está aquí. Y sigamos y etiquetemos este 22, porque estamos restando 14. Queremos movernos a la izquierda 14 unidades de 22, sigamos adelante y muestremos nuestro trabajo. A lo largo de la recta numérica, moviéndonos hacia la izquierda 14 unidades tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, observe cómo esto nos lleva de vuelta a las 8. En la recta numérica, que es nuestra diferencia. Pero de nuevo, avancemos y dibujemos una flecha grande, del 22 al 8 positivo, que muestre la resta. Y podemos seguir adelante y borrar nuestro trabajo a lo largo de la recta numérica, ahora que 22 menos 14 es igual a 8. Donde nuevamente 22 es el minuendo, 14 es el sustraendo y 8 es la diferencia. Espero que hayas encontrado esto útil.